Buenas noches, mi nombre es Oscar Castro. Les voy a hablar sobre los impuestos, tributos y cómo se clasifican. Los impuestos son gravámenes que el Estado le impone al pueblo. Desde nuestros ancestros y en la época de Roma hasta nuestros días, hasta 1830, cuando fue la independencia de Venezuela, se imponen los impuestos y se pagan. Los impuestos se clasifican en impuestos, tasas e ingresos parafiscales. Cuando hablamos de que en la monarquía se pagaba, era por el uso de las tierras y la producción de las tierras. Entonces, los señores feudales cobraban impuestos a los que eran los personas más baja clase en Roma, que eran los plebeyos. Trabajaban para ellos, siempre porque los feudales eran los terratenientes de las tierras y tenían que pagar impuestos para usarlas, para cultivarlas. Cuando hablamos de los impuestos, son aquellos que se pagan cuando pagamos el ejercicio del cierre del año fiscal, del impuesto sobre la renta. También se habla cuando tenemos el IVA, que se cancela el IVA. Tenemos los impuestos estadales, que son los impuestos establecidos por la ley. También tenemos los impuestos, las tasas. Las tasas son cuando nosotros usamos los puertos y los aeropuertos. En este caso tenemos que pasar una tasa. Si vamos a salir del país, tenemos que pagar una tasa que está establecida por el Estado, tanto nacionales como extranjeros, que utilicen puertos y aeropuertos de nuestro país. En este caso, navíos o naves de otros estados, de otros países, que vengan a Venezuela y usen los puertos para descargar sus mercaderes, sus mercancías. También, cuando los impuestos parafiscales son los que se hacen cuando pagamos el FAO, cuando pagamos el INSEE y cuando contribuimos al pago mensual de que se nos descuenta a las personas que trabajan, que siempre están pagando el régimen del seguro social, cotizando para cuando terminen sus labores, que se retiren del trabajo porque han cumplido con su fecha y años de poder ser personas empleables, pues se pensionan. Entonces, esta institución es autofinanciable. No obstante, tenemos que tener muy en cuenta que hay unas fuentes importantes, que es la costumbre, la ley, la constitución y la jurisprudencia. Es importante saber que en el artículo 2 del Código de Comercio nos indica que el pago de impuestos también lo habla el presidente de la República cuando hace decretos, leyes habilitantes, donde él formula, porque es el presidente, de la parte de captar dinero, de imponer, de gravar. Cuando nosotros cada mes, cada año, tenemos que pagar el cierre del ejercicio de lo que producimos. Si tenemos empresas, si somos personas naturales o jurídicas, debemos cancelar al Estado. ¿Para qué? Para que éste, a su vez, pueda manejar las relaciones entre el Estado y particulares, entre nosotros y el Estado. Es importante reconocer que el derecho tributario es de gran importancia para poder mantener el ejercicio de las actividades laborales comerciales con el Estado y contra particulares. Y asimismo el Estado puede automantenerse. El Estado también, cuando el presidente de la Asamblea Nacional llama al presidente para comenzar el nuevo año de ejercicio fiscal, dice cuánto va a costar la partida del siguiente año. Efecto, debemos tener en cuenta que cuando comienza el nuevo año, ellos dicen va a costar tanto establecido
cuánto va a ser el endeudamiento para el siguiente año. Es resaltante saber que sin pagar impuestos, un Estado no puede mantener. Efecto. Explico. Por ejemplo, vías, aeropuertos, infraestructura, salud y vías. Ese mismo impuesto que nosotros pagamos, tanto municipal, nacional, estatal, y cuando usamos servicios del Estado, como es ir al INSEE o utilizar el SAIME o utilizar notarías o registros, siempre debemos pagar un arancel. Es un impuesto a un servicio que nos brinda el Estado. Entonces, por eso es importante cumplir con el pago de impuestos. Es importante saber que en la Constitución Nacional de Venezuela nos lo dice, que el impuesto lo pone el Estado para siempre cumplir. Si cumplimos con eso, no tenemos ninguna sanción de parte del Estado. El que viole esta ley tiene una sanción administrativa. Eso es todo. Espero que les haya gustado mi exposición.